Estamos con el éxtasis del Espíritu. Yo creo que Dios nos va a ir ministrando paso a paso, minuto a minuto, cada palabra que Dios la sembrará en nuestro espíritu. Yo veo una expectativa grande. Estamos en el año 2013. Ese es un año estratégico del reino y usted tiene que estar el día de hoy con una expectativa, porque el 13 tiene un significado muy fuerte. Claro, para el mundo es el año de la mala suerte, el número de la mala suerte. Para nosotros, los hijos del reino, es un número de rompimiento, es un número de promoción, es un número de expansión. Y por eso quiero que estés con mucha expectativa de lo que Dios hará hoy, mañana, pasado mañana. ¿Por qué les digo que el número 13 es el número de rompimiento? Nosotros sabemos que cuando cayó Jericó, Jericó nunca cayó en las 7 vueltas. Y siempre hemos predicado que Jericó cayó en las 7 vueltas. Pues Jericó nunca cayó en las 7 vueltas. ¿Por qué, apóstol? Porque Jericó cayó en un número donde tú y yo estamos establecidos. Escuchen. Dios le dijo a Israel: por 6 días rodearéis la ciudad una vuelta. Y en el 7º día le daréis 7 vueltas. Y cuando se cumplan las 13 vueltas, entonces Jericó se romperá. Y cuando Josué le dio las 13 vueltas a Jericó, Jericó se cayó, Jericó se rompió. Y yo te profetizo que este es el año de tu rompimiento, es el año donde se abre lo que estaba cerrado y se cae lo que estaba parado delante de ti. Digan conmigo, este es el año del rompimiento. Por eso quiero que entiendas que este es el año donde Dios va a romper tu espíritu para llevarte a tu próximo nivel. Cuando José, el hijo de Jacob, estaba en la cárcel, él recibe una visión del reino cuando tiene 17 años. Pero él estaba cumpliendo su año 30 en la cárcel. Pero paralelamente estaba cumpliendo su año 13 de sus pruebas, de sus luchas, de sus tribulaciones. Cuando José entra al año 13 de su tribulación, dice la Biblia que el faraón lo mandó a sacar de la cárcel. Y ese año 13 de la tribulación de José, que era el año 30 de su nacimiento biológico, escucha esta palabra, era el año 1, el comienzo de la abundancia y la prosperidad de Egipto. Por eso te estoy diciendo que este es el año estratégico de Dios, donde Dios te va a abrir las puertas que estaban cerradas y Dios te va a incrementar incrementos que jamás has experimentado en tu vida. Así que prepara tu espíritu y declare conmigo: este es el año del rompimiento, este es el año de la liberación, este es el año de la promoción. Esto no es mi mensaje, yo mañana hablaré sobre este asunto. Solamente quiero ir sembrando en su espíritu por qué usted está en este congreso. Usted no está aquí porque hubo una casualidad, usted está aquí porque hay propósito. Digan conmigo: propósito. Gracias por venir a esta conferencia. Yo sé que hay problemas en las carreteras, pero los problemas nunca detienen el propósito de Dios. Jamás. Nosotros hemos hecho tantos congresos en el Perú, lo hemos hecho en medio de paros nacionales, paro de transportes. Hemos comenzado con un pequeño grupo como hoy, pero a la medida que iba pasando los minutos, el auditorio se iba llenando. Y a medida que iba pasando las horas, se iba llenando. Y a medida que iba pasando los días, iba reventando los auditorios. Así que, tranquilo, este es el comienzo de algo nuevo, algo glorioso. Vienen, están en camino, llenarán este lugar en el nombre de Jesús. Ahora déjenme sembrarles unos 4 o 5 pensamientos de la Biblia. Yo no voy a predicar, yo voy a enseñar. Estamos hablando del eslogan de la conferencia: dominio y ¿qué? Dominio y reino.
Para nosotros hablar de dominio y reino, hay un principio que tenemos que ir estableciéndolo hoy. Y mi tema es estableciendo el reino a través de la guerra. Y quiero que abran sus Biblias conmigo, el libro de Josué capítulo 10, verso 12. Entonces voy a hablar, voy a enseñar, escriba porque va a ayudarlo bastante. Dios es bueno. Josué capítulo 10, verso 12. Sé que acá hay bastantes hombres de Dios connotados, apóstoles, profetas. Veo ahí al apóstol Javier, por ahí, bendiciones, Dios me lo bendiga. Veo también al profeta Héctor, Dios me lo bendiga. Y veo otros hijos espirituales, hijos ministeriales, amigos. Y por aquí también a los hombres de Dios, doctor Nilsson, su esposa. Todos estamos unidos en el Espíritu porque algo va a hacer Dios el día de hoy. El grupo de alabanza está muy lindo. He visto que han subido su nivel, ha subido su río, el río de la adoración, está lindo. Y esperamos que esto siga creciendo y siga creciendo. Y veo que todos estamos con una expectativa de lo que algo Dios va a hacer. Estamos esperando que todos los oradores estemos en línea de batallas y entremos en acción. Entonces vamos a leer el libro de Josué capítulo 10, verso 12. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Hasta que la gente que hubo vengado de sus enemigos. Levante su mano derecha. Diga conmigo: Señor, en el nombre de Jesús, desato ahora sabiduría, revelación, entendimiento de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, establece hoy una puerta en este lugar. Una puerta donde fluya tu palabra, una puerta donde fluya el entendimiento de tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, nos has convocado para establecer el reino, para establecer el dominio del reino sobre toda Colombia. Padre, en el nombre de Jesús, habla a mi espíritu y despierta en mí el espíritu del guerrero, el espíritu del conquistador. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque hoy vas a hablar a mi espíritu. Gracias, Señor. Nosotros estamos hablando de establecer el reino, de establecer el dominio del reino. Pues el reino no se establece y el dominio del reino tampoco se establece si la iglesia no tiene o no descubre su identidad de un pueblo de guerra. El reino se establece a través de la guerra. Cuando ustedes leen las historias épicas, la historia griega, la historia romana y todas las historias de la América Latina y de todos los reinos, siempre los reinos avanzaron, poseyeron, conquistaron, establecieron su cultura a través de la guerra. Digan conmigo: guerra. Diga fuerte: guerra. Ahora, muy bien, nosotros queremos establecer el reino.
el reino de Dios a través de la revelación apostólica y a través de la revelación profética. Déjenme decirles, eso no se va a establecer con bombos y platillos. Eso no se va a establecer ni con celebraciones. Eso se va a establecer con confrontaciones. Y cuando usted se mueva a establecer la cultura del reino en la revelación apostólica y profética, usted tiene que entender que usted va a perder amigos y usted se va a ganar muchos enemigos. De lo contrario, usted no estará listo para ser un reformador, no estará listo para ser un pionero en su ciudad, en su país. Y le tengo que hablar en esa forma porque es lo que me tocó hacer a mí en mi país, junto con mi esposa, ponernos al frente de la batalla para introducir esto que estamos introduciendo. Me tuve que ganar muchos enemigos y perder a muchos amigos de iglesias grandes, iglesias fuertes, que en otro tiempo eran mi plataforma para las cruzadas evangelísticas. Y como me metí a lo apostólico, lo profético, entonces ellos comenzaron a mirar con ciertos temores. Han pasado los años y ellos se han dado cuenta que esto ha ido creciendo con el paso del tiempo y nos hemos ido consolidando y nuevamente hemos vuelto a aperturar las relaciones con ellos y muchos de ellos están entrando a esta revelación de lo apostólico y de lo profético. Así que aquí, mis hermanos, hijos del reino, ustedes tendrán que pagar un alto precio para llevar la reforma apostólica y profética. Ahora quiero que entiendan, nuestra guerra no es con el concilio tal, ni con el líder tal, ni con el apóstol tal. ¿Me están entendiendo? Nuestra guerra no es con instituciones, nuestra guerra no es con sangre y carne. Pablo dice, nuestra guerra es con huestes espirituales. Así que quiten de su mente, no es un problema personal. Nuestro problema no es con el hombre, es con el mundo espiritual. No nos malentiendan, porque a veces nos malentienden. Dice, y vino el apóstol de Perú y se fue contra el concilio y se fue contra el apóstol tal. No, hermano, nosotros no tenemos peleando con el mundo natural. Nuestra guerra es con el mundo espiritual. Entonces, y vamos a meternos en esta dimensión del espíritu. Diga conmigo, abre mis ojos, Padre. Vamos, diga, abre mis ojos para ver al verdadero enemigo. ¿Quién es tu enemigo? Son las fuerzas espirituales. Entonces, como vamos a hablar de establecer el reino a través de la guerra, primero tenemos que revisar, pasar revista a nuestros guerreros. Si no, mis hermanos, esto será una academia de información y el propósito no será logrado. Y más que una academia de información, yo quiero que esto se convierta en una academia de formación. Digan conmigo, formación. Por eso que yo no quiero predicar. Quiero enseñar para sembrar semillas que pueda formar tu espíritu. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos quieren llevar la reforma apostólica a toda Colombia? Para llevar la reforma apostólica a toda Colombia, usted tiene que convertirse en un guerrero. Si usted no se convierte en un guerrero, usted jamás podrá llevar la reforma apostólica a ningún lugar de la tierra. Porque llevar la reforma apostólica significa entrar a territorios y establecer una cultura. Y una cultura se establece a través de una batalla, a través de una guerra. Por eso que los apóstoles, escuchan, los apóstoles son generales de guerra. Digan conmigo, generales de guerra. En el antiguo, escuchen esta palabra. En la cultura greco-romana, escuchen. Y aquí vamos a establecer el concepto de lo que es un apóstol. En la cultura greco-romana, para ellos la palabra apóstol tenía una connotación muy fuerte que iba más allá de un título religioso.
que iba más allá de un título, de un dignatario político, iba más que eso. Para la mente de Alejandro el Grande, cuya palabra apóstolos o apóstol se origina de la lengua griega, para ellos, para Alejandro el Grande, un apóstol era un general de guerra. Cuando las naves griegas iban a la batalla a confrontar al enemigo y a invadir los territorios, ellos llamaban a la primera nave la nave apóstol. Y a los que comandaban las naves de guerra les llamaban apóstoles. Y su misión, la misión apostólica que tenían esas naves de guerra y sus generales que comandaban las naves, su misión era romper las líneas del enemigo, entrar al territorio del enemigo, destruir las fuerzas del enemigo, establecer un cuartel en territorio del enemigo y establecer una cultura, la cultura de ellos, que era la cultura griega. Bajo ese concepto de guerra se movía Alejandro el Grande para tomar territorios, puesto que él caminó con apóstoles generales de guerra. Cuando se establece el reino en la cultura romana, escucha esta palabra, cuando se establece el reino en la cultura romana, aparece la fe cristiana. Y para los romanos, escucha lo que te voy a decir, para los romanos hablar del cristianismo era hablar de una secta más o hablar de un movimiento religioso más. Y a ellos no les preocupaba ese asunto. Al fin y al cabo, Roma albergaba muchas religiones, muchos altares, muchas adoraciones idolátricas, y que aparezca por ahí un grupo que adoraba a alguien que se llamaba Jesús, a ellos no les interesaba ese asunto. Pero este grupo, a quien ellos llamaban la nueva herejía o la secta, era un grupo que iba multiplicándose. Diga conmigo, multiplicándose. Iba creciendo, creciendo, creciendo. Iban penetrando a todos los campos, dentro de los artesanos, agricultores, ganaderos, dentro de las filas de los militares romanos, dentro de la aristocracia, la clase alta, la clase media, iban entrando por todos los medios. Iba tocando a los líderes políticos de ciertas ciudades importantes, hasta que Roma se preocupa y dice: investiguen quiénes son estos cristianos, qué creen y quiénes son sus líderes. Cuando comienzan a investigar a los cristianos, vienen con un reporte y le dicen: estos cristianos tienen a 12 apóstoles. Cuando Roma escucha la palabra 12 apóstoles, ellos temblaron. ¿Por qué temblaron? Porque ya Roma dejó de mirarlos como los hermanitos que se reúnen para cantar alabaré, alabaré, alabaré. Ellos temblaron porque dejaron de pensar que los hermanitos ya no eran los que cantaban señales, ay, que ya viene Cristo. No, ellos miraron a los cristianos como un ejército. Digan conmigo, ejército. Digan fuerte, ejército. Ya los apóstoles le miraron como oficiales de guerra. Oficiales de guerra que habían entrado a su cultura, que habían entrado a su territorio, que habían entrado a su dominio, y que Roma ahora estaba amenazada por los apóstoles generales de guerra, y por tanto deberían buscar a todos los apóstoles, y en especial saltó el nombre de Pedro y Pablo, que eran los apóstoles más peligrosos, los de la estrategia más fuerte. Por eso que buscan a Pablo y a Pedro, comienzan a buscarlo. Hijos del reino, quiero que entiendan, nosotros, además de ser un pueblo de sacerdotes que adoramos a Dios, somos un pueblo de guerra. Somos guerreros del reino para cumplir una tarea, para llevar una visión.
y establecer una cultura. Y para esto los guerreros del reino tienen que tener presentes muchos aspectos, de los cuales tocaré solamente 3 o 4 cositas. Si Dios permite, tocaremos mañana algo más, y si no, la próxima conferencia. Escuchen. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, Dios escoge a un hombre, Moisés. Dios lleva la visión con Moisés. Se detiene la conquista por la rebeldía de los guerreros que salieron de Egipto. Y Dios establece que todos los guerreros deberían morir en el desierto. Entonces, a partir de ahí, nace una nueva generación. Pero esta nueva generación, cuando ya estaban a punto de cruzar el Jordán para establecer el dominio, para establecer el reino de Dios a través de su pueblo Israel, Dios habla proféticamente. Los guerreros estaban entrenados. Había nacido una generación que sabía usar la espada, que sabía usar la lanza, que sabía usar todos los elementos de guerra de aquellos días, pero tenían un problema terrible que no estaba resuelto en ese ejército que tenía que cruzar el Jordán. El problema es que ellos llevaban el oprobio, escucha la palabra, el oprobio de Egipto. Y entonces Dios habla proféticamente y dice: Josué, busca un cuchillo y circuncida a todos estos guerreros que van a cruzar el Jordán, que van a establecer el reino, el dominio, porque el oprobio de Egipto está dentro de ellos. Si bien ellos han nacido en el desierto, pero en su genética, en su ADN, están ligados a su pasado. Quiero que abran su Biblia a Josué capítulo 6, por favor. Verso 2, capítulo 5, Josué capítulo 5. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillo afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. El verso 3 dice: y Josué se hizo cuchillo afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Dice luego en el verso 5, dice la última frase: después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. Eran los niños que habían salido y eran los niños que habían nacido en el desierto, que ahora ya eran hombres maduros. Luego en el verso 7 dice: y a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran circuncidados porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Digan conmigo, los guerreros, digan, los guerreros tienen que ser sanados. No se puede establecer dominio, no se puede establecer el reino, no podemos llevar la cultura de una revelación apostólica y profética con conflictos en nuestro espíritu, con conflictos en nuestro ser, ligados y atados al pasado. No se puede. Entonces, en esta nueva reforma, escucha la palabra, muchos hemos salido, escucha esta palabra, de un dominio donde fuimos heridos por la religión, maltratados. Nos maltrataron nuestros antiguos líderes. Algunos venimos de la iglesia bautista, presbiteriana, metodista, luterana, pentecostal, asamblea de Dios, carismática, distintos movimientos, y nos hemos encontrado ahora en lo que llamamos nosotros
en un río que se llama apostólico y profético. Y ahora estamos ahí, y cada uno de nosotros venimos con distintas tendencias, distintas costumbres, distintas formas de ser. Pero ahora en el reino, para poder llevar el dominio, todo eso se tiene que circuncidar aquí. Porque tú no puedes mover esta revelación del reino bajo una estructura en la cual fuiste formado 20, 30 años. Entonces tienes que romperla. Y hay que sacar esto de acá. En otras palabras, Israel tuvo que ser llevado a Gilgal. Y en Gilgal, Josué agarró cuchillo y los circuncidó a todos. En otras palabras, no podemos cruzar el Jordán si primero no pasamos por Gilgal. Y en Gilgal tenemos que ser confrontados. Dice la Biblia que en Gilgal, cuando Josué le cortó el prepucio de los hombres de guerra, dice, aquel día Jehová quitó el oprobio de Egipto. Hijos del reino, en esta nueva reforma no podemos caminar ligados a formas, a estilos y a costumbres de nuestra vida pasada. Tenemos que adoptar la nueva cultura del reino y caminar bajo esta dirección del Espíritu. Y entonces usted estará listo para convertirse en un reformador, en una reformadora del reino. De lo contrario, usted se va a pasar hablando y predicando que me hirieron, me ofendieron, me maltrataron, no me dieron oportunidad, no me dieron plataforma, nunca me abrazaron, nunca me dieron un beso, nunca me llamaron por teléfono, nunca se acordaron de mi cumpleaños. Usted vivirá atado en esas cosas y no caminará proyectándose a las cosas grandes que Dios quiere hacer con su vida. Hijos del reino, hoy vamos a cortar con el oprobio de Egipto. Vamos a dejar todo en el pasado porque vamos a proyectarnos a hacer lo que Dios quiere hacer hoy a través de usted y a través de mí. Digan conmigo, hoy cortamos. Hoy cortamos el prepucio de mi corazón. Hoy se circuncida mi corazón. Entonces, si usted quiere establecer dominio y reino, escucha lo que te voy a decir, escucha. Tú tienes que buscar que alguien te circuncide. Alguien te circuncide el corazón. Cuando Pablo vio a Timoteo, escucha lo que te voy a decir, Pablo vio en Timoteo un proyecto apostólico de futuro. Pero Pablo se dio cuenta luego que Timoteo no estaba circuncidado, aunque era hijo de una judía. ¿Qué hizo Pablo para llevarlo a Jerusalén? Pablo tuvo que meterle cuchillo a Timoteo y lo circuncidó. A partir de ahí, Pablo se convirtió en su apóstol, en su mentor, en su padre apostólico. Y ahí fue proyectado para establecer dominio y establecer el reino. Hijos del reino, lo que necesitamos en la cultura de una iglesia apostólica es que los guerreros nunca caminan solos. Los guerreros caminan en equipo y los guerreros caminan bajo una autoridad paterna, bajo una autoridad apostólica. Si un guerrero quiere caminar solo, ese guerrero está fuera de orden. Por más que se llame reformador o reformadora, pionero o pionera, tiene que caminar bajo una autoridad. De lo contrario, las tinieblas no se van a sujetar, no se van a someter a tu autoridad y a tu gobierno. Los guerreros tienen que ser circuncidados. ¿Y quién va a ser la autoridad de esa persona? Tiene que circuncidar a esa persona. Así que, apóstol, pero yo entiendo que estamos en la reforma apostólica profética, pero yo solo me sujeto a Dios. Yo me sujeto al Espíritu. Yo no me sujeto a ningún hombre. Si ese es tu pensamiento, si ese es tu corazón,
entonces tú no estás